comienzos de marzo de 1943. Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea. El capitán Paul Owen, Papi, Gunn dejó caer la llave inglesa al suelo con las manos llenas de aceite y miró fijamente el bombardero que tenía delante. Lo que había dentro de aquel avión no debería existir. Violaba todas y cada una de las normas del Manual de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, y su comandante no lo había autorizado oficialmente. Del lugar donde antes estaba la nariz transparente del bombardero ahora sobresalían 8 ametralladoras calibre .50 apuntando hacia adelante. El B-25 Mitchell, diseñado para bombardear con precisión desde altura media, se había convertido en algo completamente distinto, un cazabarcos, un destructor de rutas marítimas, un experimento ilegal que o salvaría todo el teatro del Pacífico, o le valdría a Gunn un consejo de guerra. Lo que ni Gunn ni nadie sabía era que aquella modificación sin permiso, nacida de la desesperación y de una furia muy personal, iba a provocar la derrota naval más devastadora que sufriría Japón en toda la campaña del Pacífico. La victoria aliada en el suroeste del Pacífico no se estaba escribiendo en los planes aprobados en Washington, sino en talleres improvisados y hangares de mantenimiento, por un hombre de 43 años que libraba su propia guerra privada. Todo había empezado 2 años antes, el 8 de diciembre de 1941, hora de Manila. Paul Owen Gunn, al que todavía nadie llamaba Papi, estaba en el aeródromo de Nichols Field viendo cómo los bombarderos japoneses destruían sistemáticamente la aviación americana en Filipinas. Como gerente de la recién creada Philippine Airlines, tenía bajo su mando 4 pequeños aviones civiles Beechcraft 18. En cuestión de horas, el general Louis Brereton requisaría esos aparatos y nombraría a Gunn capitán de la Fuerza Aérea. Lo que debía ser un servicio breve se convirtió en una odisea de 3 años de innovación, venganza y revolución tecnológica. Gunn tenía 42 años, era un antiguo suboficial de la Marina con 20 años de servicio como aviador naval. Había aprendido a volar en los años 20, había servido en el legendario escuadrón de caza, Top Hatters, y había sido instructor en Pensacola. Conocía los aviones por dentro y por fuera, no por libros, sino por haberlos reparado, pilotado y, en alguna ocasión, estrellado. Pero aquella mañana de diciembre la experiencia técnica no servía de nada. Su problema era mucho más inmediato, su esposa, Clara Louise, Pali, para todos, y sus 4 hijos estaban en Manila mientras las tropas japonesas se acercaban. Los 2 mayores, Paul Jr. y Nathan, eran adolescentes, Connie y Julie, más pequeñas. La familia vivía una vida cómoda de expatriados que se esfumó de la noche a la mañana. En las semanas caóticas que siguieron, Gunn voló misiones de reconocimiento y transporte por unas defensas filipinas que se desmoronaban. Esquivó cazas japoneses, sobrevivió a ser derribado en la selva, salió andando y volvió a subir a otro avión. En una misión ganó la Cruz de Vuelo Distinguido al llevar suministros médicos en un transporte desarmado hasta Bataan, navegando por espacio aéreo controlado por el enemigo solo con habilidad y audacia. Pero no pudo llegar hasta su familia. La Nochebuena de 1941 recibió órdenes de evacuar personal clave a Australia. Sacó todo su sueldo, pidió prestado cuanto pudo y preparó el avión para llevarse a su mujer y a sus hijos. Pero los japoneses avanzaron demasiado rápido. La familia no llegó al aeródromo a tiempo. Gunn tuvo que elegir, desobedecer órdenes o abandonarlos. Voló a Australia porque las órdenes eran órdenes, porque la guerra era más grande que una familia, porque quedarse significaba muerte o cautiverio. El 20 de enero de 1942, Pali y los niños fueron internados en el campo de Santo Tomás, la universidad convertida en prisión para civiles enemigos. Algo se rompió dentro de Gunn cuando supo la noticia. El hombre que siguió luchando ya no era el mismo que había abandonado Manila. Había dejado a su esposa y a sus 4 hijos en manos de un enemigo conocido por su brutalidad. Cada día que pasaban en aquel campo era un día que él no podía protegerlos. Lo único que podía hacer era acabar la guerra más rápido. Si no podía salvarlos directamente, destruiría cada barco, cada avión, cada ruta de suministros que mantuviera a los japoneses en Filipinas. Aquello no era política oficial. Era venganza disfrazada de innovación.
Cuando en julio de 1942 llegó a Brisbane el general de división George C. Kenney para hacerse cargo de las fuerzas aéreas aliadas en el suroeste del Pacífico, encontró un desastre moral por los suelos, material insuficiente y los japoneses dominando el cielo de Nueva Guinea. MacArthur no confiaba en su aviación y lo decía sin rodeos. Kenney, de 53 años, piloto de caza de la Primera Guerra Mundial con 2 derribos y una estrella de plata, era conocido por pensar de forma poco convencional. Tras escuchar una hora de reproches de MacArthur, pidió una sola cosa: autoridad para echar a todo el madera muerta. MacArthur aceptó. En semanas, Kenney reorganizó mandos, trajo oficiales jóvenes y agresivos y creó un cuartel avanzado en Nueva Guinea. Pero los cambios de personal no servían de nada sin armas eficaces. El bombardeo aliado desde altura media y alta era desesperantemente ineficaz contra barcos japoneses. Los B-17 acertaban menos del 1% de las bombas. Los convoys seguían reabasteciendo Nueva Guinea con total impunidad mientras los soldados aliados morían en la selva. Kenney llevaba pensando en la solución desde 1928, el escape bombing. Lanzar bombas a muy baja altura para que rebotaran sobre el agua como piedras planas y golpearan el casco por debajo de la línea de flotación, donde no había blindaje. La teoría era buena, la práctica, complicada. Los B-17 no tenían armamento frontal para suprimir las defensas antiaéreas. Entonces Kenney descubrió a Paul Gunn y todo cambió. En agosto de 1942 se enteró de que alguien del tercer grupo de ataque estaba modificando sin permiso bombarderos ligeros A-20 Havik. Quitaban la nariz transparente del bombardero y montaban 4 ametralladoras calibre .50 que disparaban hacia adelante. La idea era ametrallar a muy baja altura para neutralizar las defensas antes de soltar las bombas. Kenney investigó y encontró a Gunn trabajando prácticamente solo, rescatando armas de aviones siniestrados y montándolas él mismo. La mayoría de oficiales lo habrían llevado a consejo de guerra. Kenney lo nombró oficial de proyectos especiales de su Estado Mayor y le dio una orden imposible: modificar todos los A-20 del teatro para ataque a baja cota, y hacerlo ya. Gunn trabajaba jornadas de 18 horas, rescataba armas, fabricaba soportes en talleres improvisados y probaba personalmente cada modificación. Añadió 4.50 en la nariz, otras en el fuselaje y soportes para bombas de fragmentación con paracaídas. En septiembre de 1942 los A-20, Strafer, entraron en combate en Buna y superaron todas las expectativas. Entraban a la altura de las copas de los árboles, ametrallando, silenciando las defensas y bombardeando después. Los japoneses, acostumbrados a bombarderos de altura que veían venir durante minutos, no tenían tiempo de reaccionar. Kenney ordenó inmediatamente a Gunn hacer lo mismo con los B-25 Mitchell, más grandes, con mayor alcance y capacidad para más armas. Si conseguía convertir el Mitchell en un cañonero volador, sería el arma antisuperficie más letal del teatro. El B-25 había sido diseñado en 1939 como bombardero de altura media, bimotor, 20 metros de envergadura, 2 RAR R-2600 de 1700 caballos cada uno, 6 ametralladoras defensivas y hasta 1.360 kilogramos de bombas. Tripulación de 5 hombres. Se fabricaron casi 10.000 unidades entre California y Kansas. Ganó fama con el raid de Doolittle sobre Tokio en abril de 1942, pero su rol principal seguía siendo el bombardeo horizontal, y contra barcos no funcionaba. Gunn vio en el B-25 un potencial que nadie más veía. La nariz era lo bastante grande para montar varias ametralladoras pesadas, los 2 motores daban redundancia, la estructura era robusta y, sobre todo, tenía alcance suficiente para llegar a las rutas japonesas que el A-20 no alcanzaba. A finales de 1942, en un hangar de Townsville, Australia, Gunn empezó a transformar B-25 junto al representante técnico de North American Aviation, el capitán Jack Fox, que en vez de denunciar las modificaciones se convirtió en cómplice. Quitaron la nariz transparente del bombardero, peso inútil en ataque a baja cota, y montaron un morro metálico sólido con 4 ametralladoras Browning M2 calibre .50 disparando hacia adelante, manejadas por el piloto.
Luego añadieron 2 más en sendas, mejillas, bajo la cabina, fijas y fuera del arco de las hélices. Después, la decisión más radical, bloquearon la torreta dorsal, normalmente defensiva, en posición frontal y la conectaron también al piloto. Ahora el B-25 tenía 8 ametralladoras calibre .50 disparando hacia adelante, 6.800 disparos por minuto, unos 80 kilogramos de proyectiles por segundo. Más potencia de fuego frontal que un caza P-51 y encima llevaba 900 kilogramos de bombas. Los problemas técnicos fueron enormes, el morro pesado desplazaba el centro de gravedad, el retroceso era brutal, el calor y el humo asfixiantes. Había que armonizar las 8 armas para que convergieran a 300 a 400 metros. Gunn lo solucionó todo, refuerzos estructurales, contrapesos en la cola, sistemas de ventilación, procedimientos de prueba en tierra con blancos a distancia medida. Probaba personalmente cada avión y no lo entregaba hasta que las 8 trazadoras convergían en un solo punto. El proceso completo duraba unas 2 semanas por avión trabajando sin descanso. Para diciembre de 1942 ya tenía modificados suficientes B-25 para equipar el 90º Escuadrón de Bombardeo. Kenny eligió como comandante al mayor Ed Larner, piloto agresivo que entendía el ataque a baja cota. Larner y Gunn perfeccionaron juntos la táctica. Acercarse a 15 metros sobre el agua a 480 km por hora, abrir fuego a 1000 metros, barrer la cubierta para eliminar artilleros. Soltar a 200 a 300 metros 4 bombas de 250 kilogramos con espoleta de retardo de 4 a 5 segundos que rebotaban sobre el agua y estallaban bajo la línea de flotación. Todo el ataque duraba unos 10 segundos. El avión ya estaba lejos cuando explotaban las bombas. Mientras Gunn modificaba aviones, la inteligencia aliada, gracias a Ultra, detectó a finales de febrero de 1943 que Japón preparaba un convoy vital en Rabaul, 8 transportes con 6.900 soldados de la 51ª División y 8 destructores de escolta, rumbo a Lae, Nueva Guinea. Si llegaba, pararía el avance aliado, si era destruido, Japón perdería la capacidad de reforzar Nueva Guinea por mar. Kenny vio la oportunidad perfecta para probar sus nuevos juguetes. Reunió todo lo que tenía, B-17 de altura media, Beauficters australianos, P-38 de escolta. Y los B-25 Straffer de Gunn y Larner. El 28 de febrero dio la orden, encontrad el convoy. Atacad sin piedad. Hundid todos los barcos. El convoy zarpó la noche del 28 de febrero al mando del contraalmirante Kimura. A la mañana del 3 de marzo de 1943, con cielo despejado y mar en calma, empezó el infierno. Primero llegaron los B-17 desde altura media, poco daño, pero obligaron al convoy a maniobrar y perder formación. Luego los Beauficters ametrallando. Y finalmente los B-25 Straffer. Los pilotos bajaron hasta casi tocar el agua, aceleraron a fondo y abrieron fuego. 8 ametralladoras por avión escupiendo fuego y acero. Las trazadoras caminaban desde la proa hasta la superestructura, marineros cortados en 2, cañones antiaéreos destrozados, puentes volados en pedazos. A 200 metros soltaban las bombas que rebotaban y estallaban bajo la línea de flotación. Un transporte tras otro se partía en 2 o se hundía en minutos. En 40 minutos de la primera oleada, 4 transportes y 3 destructores estaban hundidos o hundiéndose. Por la tarde volvieron y remataron al resto. Al anochecer del 3 de marzo, los 8 transportes y 4 destructores habían desaparecido. Solo 4 destructores maltrechos lograron rescatar a unos 2.700 hombres y llevar 1.200 a Lae. Más de 5.700 japoneses murieron o desaparecieron. Los aliados perdieron un B-17 y 3 P-38. 13 tripulantes. La batalla del mar de Bismarck fue un punto de inflexión. Japón nunca volvió a intentar un convoy grande a Nueva Guinea. Los refuerzos por mar se volvieron suicidas. El éxito disparó el programa de modificaciones. Kenny ordenó transformar todos los B-25 del teatro. Gunn trabajaba sin descanso, entrenaba equipos, mejoraba técnicas.
Para mediados de 1943 la mayoría de B-25 del suroeste del Pacífico eran Strafers. North American Aviation adoptó oficialmente sus diseños. Nacieron los B-25G, con cañón de 75 milímetros, y B-25H, aún más armado. El B-25J final podía llevar hasta 18 ametralladoras calibre .50. Los pilotos aprendieron a volar aquellos aviones narices pesadas que temblaban como locos al disparar, pero que aterrorizaban al enemigo. Durante 1943 y 1944 los B-25 Strafer arrasaron aeródromos, BWAC, 174 aviones japoneses destruidos en tierra, puertos, Rabaul paralizado, y rutas de suministros. Los soldados japoneses aprendieron a temer el rugido característico de los RAR R-2600, significaba muerte inminente. Gunn siguió volando misiones de combate hasta finales de 1944, cuando una bomba de fósforo japonesa le destrozó el hombro derecho en Tacloban y acabó con su carrera como piloto. Pero su familia fue liberada el 3 de febrero de 1945 en Santo Tomás. Pali y los 4 hijos habían sobrevivido 3 años y 14 días de cautiverio. Semanas después se reencontraron en Australia. Gunn había cumplido su promesa. Se retiró como coronel en 1948, con una estrella de plata, Legión al Mérito, 2 cruces de vuelo distinguido, medalla del aire y 9 corazones púrpura. Volvió a Filipinas, reconstruyó Philippine Airlines y murió en 1957 haciendo lo que más amaba, volar. Dejó un legado imborrable, demostró que la innovación desesperada de un solo hombre, movido por la furia y el amor, puede cambiar el rumbo de una guerra. El B-25 Strafer, que nació en un hangar sucio de Townsville, con 8 ametralladoras ilegales en la nariz, hundió más barcos japoneses que cualquier otra arma aliada en el Pacífico y ayudó a liberar a su propia familia. Porque al final, toda aquella furia, todo aquel genio, todo aquel riesgo, tenía un único objetivo: traerlos de vuelta a casa.